10:35. Juan 10:35. El tema del día de hoy, inerrancia de la Escritura. Juan 10:35, sobre todo la segunda parte, última parte del versículo es la que nos interesa. La Biblia en Juan 10:35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la parte que está entre paréntesis es la que nos interesa. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a rogarle al Espíritu Santo que ponga en nosotros la disposición, el querer como el hacer, el recibir esta palabra con gozo, con júbilo, pero también el recibirla correctamente, el atesorarla en nuestra mente, pero que baje a nuestro corazón. Es nuestra oración, Señor, y la podamos poner por obra, verdaderamente demos fruto apacible de justicia, verdaderamente seamos instruidos en nuestra mente y corazón con ella para ser más como Cristo. Esto se lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Estamos estudiando bibliología, los cimientos de una fe inteligente, titulamos esta serie de enseñanzas. En la clase anterior vimos cómo está estructurada actualmente nuestra Biblia. La clase anterior vimos los dos grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento, la mano del Nuevo Testamento, la mano del Antiguo Testamento, cómo se divide cada uno de esos bloques en 5 partes. Son 66 libros en total, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento. ¿Cada libro está constituido desde el inicio? No, apenas tiene 500 años que se le pusieron capítulos y versículos. ¿Para qué lo hicieron? Con la finalidad de facilitarnos el localizar exactamente un pasaje a estudiar. El día de hoy vamos a ver un tema vital para nosotros en bibliología, y es la inerrancia de la Escritura, inerrancia e infalibilidad. Que empecemos entonces. ¿Cuál es su importancia? Número 1, su importancia. Ahorita vemos qué es, pero ¿por qué importa este tema? La palabra de Dios como regla de fe y de conducta ha estado bajo ataque y lo va a estar hasta que Cristo regrese. La Biblia siempre ha estado bajo la lupa, la Biblia siempre ha sido atacada constantemente por uno y otro bando, hasta desde adentro ha recibido ataques dentro del mismo cristianismo. Al hombre le parece anticuado lo que Dios ha dicho. El enemigo siempre ha intentado convencer al hombre que lo que Dios dice no es cierto. ¿Se acuerda cuál es la mentira original? Hay un ser digno de ser adorado que no es Dios. Desde el inicio el enemigo quiere convencer, y ya convenció una vez y lo sigue haciendo muchas veces a los seres humanos, que lo que Dios dice no es verdad. La doctrina de la inerrancia, por lo tanto, es fundamental en nuestro tiempo. Con respecto a la Escritura, hay 3 fundamentos que no son negociables en la Escritura: su inspiración, su inerrancia y su infalibilidad. Cuando nosotros juntamos estos 3 elementos, nos dan la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Su inspiración, ya vimos ese tema, lo que es la inspiración plenaria verbal, que es la que creemos nosotros. Plenamente el Espíritu Santo inspiró cada palabra de la Escritura. Su inerrancia, que no tiene errores, su infalibilidad, que no tiene fallas. Cuando tiene estos 3 elementos la Escritura se vuelve literalmente la palabra de Dios, y lo vimos aquí en la serie de cuadritos que le puse. Todo comienza en la mente de Dios, Dios lo revela, esa revelación se vuelve inspiración, esa inspiración se vuelven escritos originales hasta que llega hasta nuestros días.
Estos tres fundamentos, la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia, se complementan y nos dan como resultado de que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos cristianos devalúan la veracidad de la Biblia, creen que no es esencial y dicen, no importa si la Biblia es verdad o no, no importa si la Biblia es la palabra de Dios o no, lo que importa es el evangelio y ser salvos. Y como te vas a dar cuenta, y por eso comenzamos ahí en su importancia, no es verdad, sí importa, importa mucho. Si la Biblia no es la palabra de Dios, hay graves consecuencias, empezando consecuencias en nuestra salvación. Si perdemos esta doctrina fundamental, ponemos en riesgo todas las demás doctrinas bíblicas. Escriba, la inerrancia es fundamental para todas las doctrinas cristianas esenciales. La inerrancia es fundamental para todas las doctrinas cristianas esenciales. ¿Dónde está basada nuestra doctrina? En la Biblia. Pero si la Biblia no es inerrante, si la Biblia tiene errores, si la Biblia tiene fallas, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces ¿dónde está nuestra doctrina? En el aire. Y si nuestra doctrina está en el aire y nosotros creemos en la salvación por gracia, pero esto tiene fallas, esto tiene errores, esto no lo inspiró el Señor, a lo mejor no somos salvos. O si creemos en la divinidad de Cristo, pero tiene fallas y errores, a lo mejor Cristo no es Dios y tenemos nuestra fe en alguien que no nos puede salvar, y podemos seguir con cada una de las doctrinas esenciales. Por eso es que empezamos aquí con su importancia. Si la Biblia es inerrante, cualquier doctrina esencial del cristianismo podría contener errores. Sí es cierto, hay doctrinas más importantes en la salvación, como la soteriología misma o la cristología, pero todas las doctrinas que se relacionan con la salvación tienen su autoridad con base en la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de la autoridad divina y la inerrancia de la Escritura es el fundamento de fundamentos. Por lo tanto, aunque uno puede ser salvo sin creer en la inerrancia, quiero que entienda esto, hay gente que no cree en la inerrancia y sí puede ser salvo. No estamos diciendo que no, esta no es una doctrina para salvación. Hay gente que puede decir, no, yo no creo que esto no tenga errores, pero yo sí creo que Cristo me salvó, yo sí creo que es por gracia, yo sí creo que sí hay gente que puede ser salvo sin creer en la inerrancia. Pero la doctrina de la salvación no tiene autoridad divina aparte de la inerrancia de la Escritura. La inerrancia merece una gran consideración entre los cristianos y se ha ganado con mucha razón el estatus de esencial para la fe cristiana. Por lo tanto, reducir la inerrancia de nivel de no esencial o incidental en la fe cristiana nos revela una ignorancia de las raíces teológicas e históricas del cristianismo. ¿Qué le estoy queriendo decir y por qué empezamos con esto? La inerrancia es fundamental para un cristianismo consistente y saludable. Si tú rechazas la inerrancia, puedes tener graves consecuencias como persona, en doctrina personal y en doctrina eclesiástica. Entonces, ¿será importante el decir que la Biblia tiene errores? Sí, bastante, porque si la Biblia se equivoca, si la Biblia tiene errores, si la Biblia tiene fallas, ¿dónde están esas fallas? ¿Y qué tal si esa falla tiene que ver con nuestra salvación y nos hemos equivocado en poner nuestra fe en Cristo Jesús? Por eso la Biblia nosotros creemos que no tiene errores. Vamos entonces bien a ver qué es la inerrancia, su definición. Que la Biblia es inerrante significa que está libre de errores. Es libre de errores, tanto materiales como formales. ¿Cuáles son los errores materiales? Supongamos que Dios le dice
creo que sí es aquí, no. Supongamos que Dios le dice a Moisés, Moisés, yo hice los cielos y la tierra en 8 días, y Moisés dice, voy a poner 7. Ese sería un error material a la hora de escribir. Tuvo un error, Moisés se equivocó. No, es libre de errores materiales y de errores formales. ¿Cuáles son los errores formales? Que el hecho de que Dios dice cada día de los días de Génesis, los días de Génesis son días de 24 horas. Y que dijeran, no, los días de Génesis no son de 24 horas, Dios se equivocó, tuvieron que haber sido días de 1000 años. No, tampoco. Está libre de errores tanto materiales como de errores internos o errores formales o contradicciones, vaya. La Biblia no tiene contradicciones y no tiene errores materiales. ¿Cuáles son inerrantes o cuáles están libres de errores? Los autógrafos. ¿Sí se acuerda qué son los autógrafos? Los escritos originales. Esos son autógrafos. ¿Cuáles están libres de esos errores y fallas? Los autógrafos. Y la inerrancia va de la mano con otro concepto llamado infalibilidad, que significa sin fallas. La Biblia no falla. La infalibilidad es la consecuencia de que la Biblia es inspirada. La infalibilidad nos habla de la veracidad, que la Biblia es verdad y digna de confianza. Nunca se aparta de la verdad y nunca engañará a nadie que confía en ella. Ahora, quiero que me vea y entienda algo. Hay gente que creemos, nosotros creemos en las dos, o quiero llevarlo a eso, a que crean las dos. Pero hay personas que creen en lo primero, en la inerrancia, y la inerrancia los lleva a la infalibilidad. Pero hay gente que cree en la infalibilidad sin creer en la inerrancia. Hay gente que sí dice, yo sí creo que esta Biblia me puede transformar y me puede cambiar y me puede llenar, pero sí creo que tiene errores. Por ejemplo, los días de Génesis. Los días de Génesis, la Biblia, la tierra tiene siquiera 4.500 millones de años. Y si nosotros seguimos Génesis al pie de la letra, nos llegaríamos a 6.000 años. Entonces, tiene errores, pero son errores que no me cuestan. Yo creo que de todos modos puedo ser salvo. No, eso es la neortodoxia, se le conoce así, o la nueva ortodoxia, donde dice que la Biblia puede tener errores, pero que aún así es buena para salvarnos. Nosotros no somos neortodoxos. Nosotros creemos que la Biblia no tiene errores y que la Biblia no tiene fallas de ningún tipo. Nosotros creemos y predicamos ambas partes. La Biblia no tiene errores, la Biblia siempre nos transmite la verdad. ¿Por qué creer en la inerrancia? Número 3. ¿Por qué creer en la inerrancia? Hay varios argumentos a favor de la inerrancia. Aparte de la importancia, porque si no crees en ella no es la palabra de Dios, hay aparte otros 5 argumentos para creer en la inerrancia. El primero, el carácter de Dios. Dios no es hombre y por lo tanto Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, va en contra de su carácter. Y la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Por definición, Dios es perfecto en todo su ser.
Y eso incluye todo lo que Dios dice. Job 37:16. Job 37:16. Y de hecho elegí a propósito esta cita de la perfección en la sabiduría de Dios. Job 37:16. Y después saltamos al Salmo 19:7. Dice Job 37:16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Y por extensión dice, ¿has conocido las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿De quién habla aquí? De Dios. Habla de la perfección en la sabiduría de Dios. Vaya, Dios en su sabiduría no tiene ningún error. Creo que ya va entendiendo hacia dónde voy. Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. De hecho, aquí nos habla este versículo de la inerrancia y de la infalibilidad. La Biblia es la palabra de Dios porque procede directamente de la mente y el pensamiento de Dios, lo que quiere decir que Dios originó esta palabra. La inerrancia está basada en el carácter de Dios, de que Dios no puede mentir, porque Dios es moralmente bueno en absoluto. Vaya, Dios no puede mentir y Dios no quiere mentir y Dios es perfecto. Entonces nos va a dar una palabra con fallas y errores. No. Pero es que Él es perfecto, pero a propósito metió fallas. No, lo acabamos de leer. Dios no puede, no quiere, no va a mentir y nunca lo va a hacer y es perfecto en todo su poder. Así que no dijéramos, pero a lo mejor a Dios se le barrió y por eso nos dio días de 24 horas cuando eran días de 1000 años. No, Dios es perfecto, no falla, no nos quiso mentir, no puede mentir y no pudo fallar. Consecuencia en el carácter de Dios, el carácter de Dios es perfecto. Por lo tanto, su palabra es perfecta. Número 2, los atributos de Dios, o inciso B. ¿Por qué creemos en la inerrancia? Porque si tú no crees que la Biblia es inerrante, infalible, inspirada, tú no crees en la palabra de Dios. Gracias. Segundo, porque el carácter de Dios es perfecto, por lo tanto su palabra es perfecta. Tercero, los atributos de Dios. Dios no puede equivocarse, Dios no puede mentir ni siquiera por error. Dios es omnisciente. Y si la Biblia es la palabra de Dios escrita, que lo es, entonces la Biblia es sin error. En general, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, en todos sus atributos, se ven afectados en el caso de que haya un error en su palabra. Si Dios es todopoderoso, pero hay un error en su palabra, no que era todopoderoso. Si Dios es omnisciente, pero hay un error en su palabra, no que Dios sabe todo. Si Dios es sabio en extremo, pero hay un error, o sea, si tú encuentras o metes o admites que hay un error en su palabra, los atributos de Dios, que son perfectos todos, pierden su perfección. Por eso es que no creemos que tenga errores su palabra. Tercero, por la obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres. Si la Biblia fue escrita bajo la inspiración y la guía y el poder del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo permitiría errores en esa producción? La respuesta es no. Siguiente, por el testimonio de Cristo. Ya con el primero, con el segundo ya debería de ser suficiente, pero aún así Dios nos da 5, con el de hasta acá arriba 6 motivos por los cuales nosotros creemos. ¿Por qué creer en la inerrancia? 6 motivos al menos.
por el carácter de Dios, por los atributos de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo la inspiró y es Dios, no iba a permitir que tuviera errores. Por el testimonio de Cristo. La inerrancia fue enseñada por Cristo y además por los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Esa debería de ser nuestra base para creer en esta doctrina. Creemos en esta doctrina, dijo Benjamin Warfield, de la inspiración plenaria de la Escritura, porque es la doctrina que Cristo y sus apóstoles creyeron y la enseñaron. Citamos Juan 10:35, ya lo leímos, y la Escritura no puede ser quebrantada o no puede tener error. Juan 17:17 y Mateo 5:18. Juan 17:17. ¿Se acuerda que en el discipulado de Cosmovisión vimos algunas características de la verdad? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Y cuando tú aplicas las características de la verdad en este concepto, te darás cuenta que es inerrante. Y Mateo 5:18. Mateo 5:18. Desde el 17, no piensen que he venido para quitar la ley y los profetas. No he venido para quitarlos, sino para que se cumplan. Porque de verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Acuérdense, ya vimos que la ley habla de la Escritura por completo. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué estaba afirmando aquí el Señor Jesucristo? Yo creo en la Tanakh, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que esto es inspirado y perfecto. Y quinto motivo es la postura ortodoxa de la iglesia. En la historia. La iglesia cristiana durante 20 siglos ha creído y se ha adaptado, se ha apoyado en esta postura de que la Biblia no tiene errores. Albert Mohler dice que aún entre aquellos que se oponen a esta doctrina, hay gente que se opone a esta doctrina aún dentro del cristianismo, porque hay gente que se opone de fuera. Los ateos, obviamente, si tú le dices, la Biblia es inerrante, no, la Biblia la escribieron un montón de judíos, pero aún dentro del mismo cristianismo hay gente que no cree en esta doctrina y sin embargo dice, no creo en esta doctrina, pero sí se ha creído durante 20 siglos esta doctrina. Los padres cristianos y la tradición medieval continuaron esta creencia de la inerrancia. La Reforma no hizo nada para quitarla, por el contrario, lo que hicieron muchos teólogos reformados fue darle lugar inerrante e infalible a la Biblia que durante muchos años tuvo el Papa. ¿Qué hizo la Reforma? La Reforma no quitó la inerrancia de la Biblia. La Reforma lo que hizo fue decir, a ver, ¿tú crees que el Papa es el que es infalible e inerrante? Mangos, quítese el Papa, pongan la Biblia es la que es inerrante y es infalible. Durante 2000 años hemos creído como iglesia, o la iglesia cristiana ortodoxa, en la inerrancia. La doctrina de la inerrancia no había sido puesta en tela de juicio en el cristianismo hasta hace apenas unos 150 años y se acrecentó más a mediados del siglo XX con la llegada de la llamada neortodoxia, con el famoso teólogo, muy famoso pero muy dañino para la iglesia, Karl Barth. No sé si ha escuchado hablar de él, un teólogo suizo. Karl Barth es el promotor de la neortodoxia, que muchos lo tienen como, ¡ay! Es el gran y sabio Karl Barth. Le hizo más daño que bien a la iglesia. En resumen, Dios no puede producir error porque Dios inspiró la Biblia, por lo tanto la Biblia no contiene error. Cuando nosotros negamos la inerrancia, estamos atacando el carácter del Padre que la inspiró, la fidelidad del Hijo que la confirmó, el ministerio del Espíritu Santo que la inspiró
y la estabilidad de la iglesia que ha estado encima o construida sobre la palabra durante 20 siglos. Ahora, número 4, objeciones de esta doctrina. Objeciones de la inerrancia. Como toda doctrina, la inerrancia no es universalmente recibida, ni de dentro ni de fuera de la iglesia. Hay muchos que se levantan en objeciones. Las más destacadas son las siguientes. Dicen, no podemos creer en la inerrancia porque no tenemos los autógrafos para afirmarla. Vaya, yo ya no tengo los escritos originales. ¿Cómo me puedes decir que no hay error si ya no los tienes? La refutación es doble. En primer lugar, la ciencia de la crítica textual. ¿Sí se acuerda lo que es la crítica textual? Tengo muchos manuscritos ya disponibles del Antiguo y Nuevo Testamento, los voy juntando. No lo hace cualquiera, lo hace gente muy capacitada, eruditos en el área, y se han dado a esa ciencia. Nos aseguran por medio de cálculos exactos que las copias de las que disponemos en la actualidad no contienen errores significativos. El texto que tenemos es tan confiable y detallado como el original. Estamos de acuerdo, no tenemos el original. El que escribió directamente Pablo la carta a Colosenses no la tenemos, pero la crítica textual nos hace ver que lo que tenemos, lo que se ha juntado y se hizo, está exactamente igual que el original. Segundo, aceptar este argumento de que ya no tenemos los textos originales nos hace pasar al terreno de lo subjetivo. ¿Qué significa esto? Que entonces, ¿quién decide qué partes tienen verdad y qué partes no? ¿Tú? ¿Yo? ¿Mi primo? ¿Juanita? La Biblia, la verdad es objetiva. ¿Se acuerda que lo vimos en Cosmovisión? La verdad no es subjetiva. No hay tu verdad y mi verdad. La verdad es objetiva. Y si tú crees que porque no tienes los escritos originales ya no puede haber inerrancia, estás pasando a lo subjetivo. Yo digo que no tiene la verdad, yo digo que sí, ¿y qué hacemos? ¿Un volado? No puedes pasar a la subjetividad. Segunda objeción: si hay inerrancia, entonces el Espíritu Santo sí eliminó la personalidad de los escritores. Entonces yo creo que la Biblia no tiene errores, pero para creerlo entonces tiene que ser que el Espíritu Santo sí tomó a los escritores y no supieron ni qué hacían, y cuando despertaron ya habían acabado su libro. No pudo haber sido así. Ya lo explicamos cuando hablamos de la inspiración. El Espíritu Santo supervisó a los autores, los preparó en su providencia por medio de cada circunstancia que atravesaron a lo largo de sus vidas, con el fin de que tuvieran la capacidad de escribir lo que el Espíritu Santo exactamente quería que escribieran. Ejemplo, Daniel, Dios a propósito dejó que creciera un tiempo en Judá, que fuera deportado a Babilonia, que pasara un tiempo con los eunucos de rey, que pasara un tiempo con siendo sátrapa o siendo presidente de la nación. Todo lo que pasó Daniel desde que nació hasta el día que dijo voy a escribir lo que viví, Dios lo permitió que pasara. Providencialmente Dios lo guió que viviera cada una de esas situaciones para que escribiera lo que quería escribir, lo que Dios quería que escribiera. Yo estoy seguro que la mayoría de los escritores de la Biblia ni siquiera sabían que estaban escribiendo un libro de la Biblia. Ellos no decían, esto que voy a escribir va a ser sagrado y Dios me está... Muchos de ellos estaban escribiendo su biografía. Lee el libro de Nehemías y Nehemías estaba escribiendo su biografía. Nehemías estaba diciendo, yo me acuerdo cuando estaba con el rey, hice esto y después vine acá, hice allá. Nehemías estaba escribiendo lo que vivió.
Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía, hablando de la Escritura también, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es a esto a lo que nos referimos. Tercera objeción. Ok, la Biblia no tiene errores espirituales, dicen, pero sí tiene errores de ciencia, de historia, de geografía, de lógica, etcétera. Y por lo tanto ya no es digna de confianza. Este es un dicho muy popular, sobre todo entre los ateos, que te dicen, no, sí, la Biblia es un libro religioso, pero si te pones a hablar de ella en historia, en ciencia y todo eso, te vas a dar cuenta que tiene errores, entonces ya no puedes confiar en ella. Esta afirmación, en primer lugar, es difícil de sostener y mucho menos comprobar. La ciencia y el tiempo se han encargado de reivindicar a la Escritura Sagrada muchas veces. Segundo, la Biblia nunca se sugiere a sí misma como un libro exclusivamente religioso. Cuando se sale del área religiosa, del área espiritual, la Biblia, sus declaraciones, aunque parciales por motivo temporal y expresadas en la terminología coloquial semita, no tienen errores. Vaya, nadie dijo que este libro nada más es religioso, espiritual o moral. Ni en la misma Biblia lo dice. ¿Dónde dice aquí? Este libro nada más es para religión. Jamás. Y cuando habla de cosas que no son religión, como ciencia, geografía, historia, sus declaraciones tampoco tienen errores. Tercero, la Biblia debe de estudiarse según los antecedentes de su tiempo. Es muy importante considerar los asuntos de cultura, idioma y literarios. Por ejemplo, en el libro de Levítico, Moisés pone a los murciélagos con las aves. Ya ves, tiene errores de ciencia. Los murciélagos son mamíferos, no son aves. ¿En qué año se inventó la palabra mamífero? Como en 1850 y tantos. Entonces, ¿tú crees que Moisés iba a poder escribir los murciélagos son mamíferos? Entonces, por eso te digo, tienes que entender la época, el contexto, la literatura. ¿Con qué fin lo estaba haciendo Moisés cuando escribió eso? ¿Qué animales puedes comer y qué animales no puedes comer? No estaba diciendo, y estos animales tienen alas y tienen plumas y... Mande. Exactamente. Porque en la Biblia no viene, me decían, no, la Biblia no lo sabe todo. En la Biblia no viene la palabra iPhone, por ejemplo, porque la palabra iPhone se inventó apenas hace 20 años, 10 años. Exacto. Cuarta objeción acerca de la inerrancia. Si tú crees en la inspiración, ya no hace falta creer en la inerrancia. No necesariamente. La neortodoxia cree en la inspiración de la Escritura, pero no cree en su inerrancia. Aseguran que eso la hace todavía más grande, pues a pesar de tener errores, nunca falla. Esto es inaceptable para un verdadero cristiano que cree que Dios es perfecto en atributos y carácter. Quinta objeción. La Biblia es un libro humano. El ser humano comete errores por la naturaleza, por lo tanto la Biblia tiene errores. A simple vista este argumento pareciera ser lógico,
Pero si lo examinas más detenidamente, te darás cuenta de que no necesariamente es así. Sí, los seres humanos cometemos errores, pero no es necesario que un individuo cometa errores a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Bien pudieron estar libres de errores en el momento de la inspiración los hombres que escribieron la Biblia. Además, este argumento es falso. La Biblia no es un libro escrito por seres humanos. La Biblia es un libro teantrópico. ¿Qué significa eso? Lo vimos la semana pasada. Que participaron ¿quién y quién? Dios y el ser humano. Teantrópico, del griego teos, Dios, y antropos, hombre. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. La encarnación 4:5. Y la inerrancia. Ambos son conceptos teantrópicos. Punto número 5, inciso que sigue, como lo esté poniendo. La encarnación de Cristo y la inerrancia. A pesar de los argumentos, hay quienes insisten que aunque la Biblia es un libro teantrópico, no está libre de los errores presentes en el ser humano, que el pecado contamina todo, por así decirlo. Pregunta: ¿es siempre inevitable que el pecado esté presente donde está presente la humanidad? La respuesta es no, no necesariamente. Hubo una ocasión donde no fue así, en la encarnación de Cristo. La unión hipostática nos dice que el Señor Jesucristo es 100% Dios y al mismo tiempo 100% un ser humano, pero no cualquier ser humano, un ser humano que nunca pecó de ningún modo posible. Escriba: hay una doctrina ortodoxa de la persona de Cristo y hay una doctrina ortodoxa de la Biblia. En ambas el resultado es impecable. Hay una doctrina ortodoxa de la persona de Cristo y hay una doctrina ortodoxa de la Biblia. En ambas el resultado es impecable. Hay una doctrina ortodoxa de la persona de Cristo. Hay una doctrina ortodoxa de la Escritura. En ambas el resultado es impecable. Para aquellos que dicen que la Biblia tiene que tener errores, porque la Biblia, aunque fue divina, la utilizó a seres humanos que somos pecadores para escribirla el Señor, les recordamos que también el Señor Jesucristo, cuando se encarnó, era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y Jesucristo pecó? Jamás. Lo vimos cuando hablamos de la persona de Cristo hace como 3 años, 2 años y medio en Cristología. No es la primera vez que el Señor utiliza algo teantrópico para dar un producto impecable. Las 2 veces en la doctrina de Cristo y en la doctrina de la Escritura. Y por último, y aquí vamos a terminar, o aquí quiero que amarremos todo, repercusiones en la vida cristiana. Repercusiones de la inerrancia en la vida cristiana.
Bueno, ya conocemos lo que es la importancia de la inerrancia. Pues si no es inerrante, no es la palabra de Dios. Ya vimos su definición, cómo va de la mano con la infalibilidad. Ya entendimos por qué creemos esto. Porque si nosotros negamos la inerrancia, negamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y el testimonio de la Iglesia. Ya entendimos algunas objeciones y ya también respondimos a ella. Ya vimos la encarnación de Cristo y la inerrancia, 2 veces en las cuales se junta Dios y el hombre o la humanidad y dan algo impecable. Y a nosotros como iglesia o como cristianismo, ¿qué repercute? Las Sagradas Escrituras son para los cristianos la única norma de fe y de conducta. Pero si las Escrituras tienen errores y dejan de ser confiables, me preguntaría entonces, ¿en qué podemos basar nuestras creencias? Por eso ya la repercusión directa, ya deje de lado toda la teología. Ahora vamos a bajarlo aquí para nuestra vida diaria. El Señor Jesús nos pide que creamos en Él y que creamos en su palabra. Pero si su palabra tiene errores, ¿en qué vamos a creer entonces? Juan 6, 67 al 69. Juan 6, 67 al 69. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? La predicación, la enseñanza de Jesús había sido tan fuerte en esa ocasión que muchos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Ya también les pareció pesada esta enseñanza? Y entonces le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde podríamos ir si tú tienes palabras de qué? De vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierre sus ojos. Si la Biblia tiene errores, ya dejemos la infalibilidad de lado. En eso coincidimos con todos. La Biblia no falla. La Biblia es veraz para llevarnos a la salvación. Pero si la Biblia tiene errores, y este pasaje, por ejemplo, fuera un error, y no podemos confiar en Cristo, y Cristo no tiene palabras de vida eterna, ¿en quién podríamos confiar entonces? No habría nadie en quien confiar. No podríamos acercarnos a nadie, no podríamos estar seguros, no podríamos tener confianza, no tendríamos nada. Sería un cristianismo en la arena, un cristianismo diluido, un cristianismo que no tiene base sólida, que su base no es la roca de salvación. La inerrancia no significa que dejes de utilizar tu mente y que aceptes ciegamente todo lo que la Biblia dice. Al contrario, somos exhortados una y otra vez a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Hay pasajes difíciles, lo reconocemos en la Escritura, pero si somos sinceros y nuestra meta es aproximarnos en oración a la Escritura, cuando encontremos algo que no entendamos y lo llevamos en oración y estudiamos más y más y reconocemos humildemente nuestras propias limitaciones frente a la perfección de Dios, poco a poco nos daremos cuenta de que Dios no quería borrar nuestra mente, Dios no quería lavarnos el cerebro, sino hacer de nosotros una fe más inteligente, una fe certera, una fe ciertísima. La palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios no tiene fallas. Las próximas semanas vamos a seguir viendo esto, la autoridad de la palabra de Dios, los pasajes difíciles, los pasajes complementarios y suplementarios. Pero quiero que te vayas de aquí con esta parte exactamente, las repercusiones directas, que entiendas que si la Biblia tiene errores,
Tu cristianismo entonces es un cristianismo que está en el aire. Por eso es importante estudiar este tipo de temas, para que no haga presa de nosotros doctrinas como la neortodoxia, en la cual piensan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda ella es la palabra de Dios, y que hay partes que tienen errores, pero que no falla. Eso es una blasfemia al Dios perfecto y todopoderoso. Esa es una blasfemia al Espíritu Santo que la inspiró. Esa es una blasfemia al Hijo de Dios, el Verbo que la autentificó. Esa es una blasfemia, es ir en contra de la iglesia de Jesucristo que se ha cimentado en ella durante siglos. Y eso deja tu fe y mi fe sobre la arena, sobre la incertidumbre. Ora a Dios conmigo y dile: Señor Jesús, creemos firmemente que tu palabra no tiene fallas, pero que tampoco tiene errores. Que si ciertamente hay pasajes difíciles de entender, difíciles de conciliar, no significa que vaya a borrar nuestra mente y vamos a aceptarlo ciegamente. Significa que hemos de ser más diligentes en la oración, en la humildad y en el estudio diligente de esa palabra, para con humildad poder entenderla a plenitud. Creemos firmemente que no tiene fallas, creemos firmemente que no tiene errores, porque en su carácter nuestro Dios poderoso no tiene fallas, en sus atributos no tienen errores. Creemos, Señor, que esta palabra es perfecta, es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Creemos que esta palabra jamás regresa vacía. Creemos que esta palabra es una semilla que produce vida. Creemos que esta palabra es la palabra de Dios misma, inspirada, que salió de la mente y de la boca de Dios mismo a través de los escritores originales y que se ha conservado hasta nuestros días intacta, Señor. Lo creemos firmemente, pues es la base de nuestra fe. Toda doctrina creemos que está anclada a la inerrancia, y si la Biblia tiene fallas y tiene errores, las demás doctrinas pueden tener fallas y errores, pero no es así, Señor. Hoy hemos entendido, no con fe ciega, sino con fe inteligente, con fe ciertísima, que no es así, que tu palabra no tiene errores, Señor, que tenemos una palabra perfecta en todo sentido y extensión del término. Gracias, maravilloso Dios. Creemos que en las próximas semanas, y te rogamos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir las demás enseñanzas que van ligadas con esto, Señor, pues no es la única muestra de la autoridad y la inerrancia de tu palabra. Aún falta mucho más por aprender y